siempre en su misericordia. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es el Señor. Alabado el son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. Entendiendo que hay principios espirituales en cada una de las cuestiones que se llevan adelante, tanto en el altar, tanto en la alabanza, en la administración de las ofrendas, en la apertura, todo requiere y tiene un peso en el orden espiritual. La apertura justamente inicia eso que la misma palabra determina, apertura a los campos para que el Señor descienda con poder y con gran gloria. Se abren portales para que la bendición de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Las ofrendas, los diezmos determinan el corazón, la gratitud, la adoración, la obediencia que le tenemos a ese Dios en el cual hemos creído. La palabra viene justamente a asistir porque viene Cristo a manifestarse de una forma sobrenatural sobre nosotros. Entonces, cada una de las cuestiones que se llevan adelante en el altar, que también es un altar de sacrificio, todo tiene un sentido espiritual, que forman parte, obviamente, de una liturgia que tenemos que llevar adelante decentemente y en orden, pero cada una de las cuestiones son fundamentales a la hora de recibirla. Por eso, les decía que vamos a continuar ministrando al Señor, porque en la apertura se ministra, en las ofrendas se ministra, en la alabanza se ministra. Entonces todo lo que el Señor preparó en este día para nosotros, lo queremos recibir. Amén. Entonces siempre tengamos un corazón dispuesto a recibir lo del Señor. Amén. Porque cada una de las cuestiones que el Señor lanza por medio de su palabra, dice la Escritura, que tienen el objetivo de dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme su sola soberanía. Pero nosotros queremos el 100. No vamos a parar hasta que eso que el Señor nos ha prometido, que estamos en un proceso de aumento, se cumpla, hasta que el día sea perfecto, hasta que el Señor cumpla su obra por completo. Amén, porque Él comenzó la buena obra en nosotros. Y dice su palabra que Él mismo la va a terminar. Yo digo amén. Así que sigamos adelante, permaneciendo, perseverando en el Señor, porque ciertamente vengo ministrando, Señor, en el nombre de Jesús. Ciertamente Él cumplirá su propósito en nosotros. Nos vamos a deleitar en Él y vamos a ver la grandeza de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. Una generación que va a anunciar al Señor con poder, con unción, con gracia, y vamos a salvar a muchos por medio de la predicación del Evangelio. Pero hoy como iglesia queremos ser edificados por el Señor, queremos adorarle al Señor, queremos sentarnos a oír su voz, porque para eso hemos venido. Entonces le rogamos, así como dijo en su momento el profeta Samuel, háblanos, Señor, porque nosotros queremos oír tu voz. Amén. Saludo también a aquellos que nos estén viendo, que nos estén escuchando a través de las redes sociales. El Señor los bendiga y los abrace con su palabra, con su espíritu y con su presencia. Para los que anotan el título del mensaje en el día de hoy, le he puesto prosigo hacia la meta. Yo digo amén, no nos vamos a detener porque, insisto, el Señor es el que nos llamó, pero también el que nos escogió y el que va a hacer que nosotros lleguemos a ser fieles a Él, porque es la estatura de la plenitud. Todos son llamados, pocos son los escogidos, pero más aún en esa grandeza del Señor, Él nos da la posibilidad de llegar a ser del grupo de los fieles. Así que, mis amados, no paremos hasta ser fieles al Señor. Y usted me va a decir, pastor, yo ya soy fiel al Señor. Seguramente que sí.
pero no podemos detenernos, porque Él dice que tenemos que seguir corriendo esta carrera de la fe, seguir creciendo hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, mi amado, no te detengas. Si hay algo que quiso impedir ese caminar en el Señor y que aún puedas acelerar el paso y correr hacia Él, nada te va a detener, porque Él mismo será el que va a intervenir para que los planes que Él mismo tiene se cumplan. Amén. Y tenés fe. Lo va a cumplir en vos, lo va a cumplir en tus hijos, va a alcanzar a los que están lejos, porque dice que por medio de la fe se mueven montañas, por medio de la fe dice que se inaugura una galería para que todos los testigos puedan ver lo que el Señor ha hecho en otros, pero que también harán nosotros, porque hemos creído al anuncio. Amén. Así que vamos a introducirnos a la palabra. Tengo la Biblia de las Américas en el libro de Filipenses, en el capítulo 3. Venimos reconociendo el poder de la resurrección del Señor, porque Él no está muerto, Él está vivo. Amén. Entonces hay un poder en esa resurrección que hizo, que hace y que hará que nosotros permanezcamos vivos en Él, que permanezcamos en la tierra de los vivientes, que entendamos que un día Él va a venir a buscar a los vivientes. Y bendito sea el Señor que la iglesia de Cristo vive porque Él vive. Amén. Entonces, así nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor, rogarle no conocer simplemente a Jesús por medio de la carne, sino conocer al Señor por medio del Espíritu. Porque dice su palabra que solamente se le puede llamar a Jesús Señor por medio del Espíritu. Que no sea por medio de la carne, que no sea de manera natural, que entendamos que Él es el Señor, que Él reina, que Él es maestro, que Él justamente es nuestro hermano mayor, que Él es Padre, pero Él es Señor. Él es Señor. Él es el que gobierna y tiene toda potestad. Él está por sobre todas las potestades. Y Él es nuestra cobertura. Él es nuestra seguridad. Él es el que tiene especial cuidado de cada uno de nosotros. Conocemos el poder de su resurrección, pero también entendemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir siempre será ganancia. Entonces venimos aprendiendo que hay muchas cosas a las cuales tenemos que darle muerte, porque no nos benefician en el orden espiritual. La Biblia dice, haced morir todas esas cosas. Entonces está en nuestras manos, está en nuestra potestad, en nuestro gobierno, tener el poder para hacerlas morir, para que en definitiva el que viva siempre sea Cristo. Entonces habrá ganancia. Amén. Y esa ganancia tiene que ver con nosotros provocar, querer ganar a Cristo, querer tener a Cristo, que sea Él el que reine en mi corazón, que sea Él el que gobierne mi casa, que sea Él el que acompañe todos los procesos en mi vida de fe. Y que la permanencia, que la perseverancia, que el poder estar unidos a Él sea algo que me acompañe siempre, que pueda tenerlo en mi mente, que pueda tenerlo en mi corazón, porque dice su palabra que tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es Él. Si nosotros pensamos, si nosotros tenemos al Señor, si hay una intencionalidad de querer estar unidos a Él, lo que va a ocurrir es eso. Por eso batallamos contra los pensamientos contrarios, para que esos pensamientos contrarios no nos alejen de Cristo. Los licuamos. Hoy estamos dándole lugar a que el Señor sea el que inunde nuestros pensamientos y que lo haga por medio de su palabra. Recordamos entonces lo que aperturó la mesa para que nos vayamos de este lugar entendiendo que vamos a proseguir hasta alcanzar la meta. Amén. Filipenses capítulo 3, si lo encontró me dice amén. Versos 7 al 14. Y dice así: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Por amor de quién? Por amor de Cristo, mis amados.
Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque mi propia justicia deriva de la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él, dice el verso 10, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. La iglesia de Cristo sigue adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto es palabra de Dios. La iglesia no se detiene. La iglesia siempre sigue adelante. Entre sus acepciones, proseguir implica, por ejemplo, esto que estamos proclamando, seguir adelante. Seguir adelante no es más que una palabra de aliento para todos los que por alguna circunstancia nos hemos detenido en el camino. Algo nos estorbó, no nos permite avanzar. Esa es otra acepción. Proseguir es seguir avanzando, pero también es seguir buscando, pero también es seguir apresurándonos, porque el tiempo se acorta, porque el tiempo como que se hace efímero. El Señor viene, mis amados. Entonces, con paciencia, pero de forma ansiosa, nosotros aguardamos al Señor, teniendo ese apresuramiento por acomodar lo que tengamos que acomodar, por ordenar lo que tengamos que ordenar, por sacudirnos del polvo, por retomar aquello que hemos dejado, por seguir adelante, por proyectarnos en Él. ¿Sí escucharon bien? Proyectarnos en Él. Todos los proyectos son buenos y en definitiva nos hacen llegar a una meta de la cual tenemos que trabajar primero, porque dice la Biblia como un principio espiritual que el obrero, para participar de los frutos, lo que tiene que hacer primero es trabajar. Entonces, todo proyecto, en definitiva, tiene o antecede a un trabajo, a algo que requiere esfuerzo, a algo que no puede detenerse. Así como nosotros entendemos esas cuestiones, es como debemos rogarle al Señor y permitirle al Espíritu Santo que nos haga entender esto de proseguir, de no detenernos, de saltar los obstáculos, de entender que el lugar en el que muchas veces estamos estancados nos está haciendo daño, no nos permite llegar. No es que simplemente por medio de la muerte vamos a alcanzar a Cristo en el día del Señor. Lo que nosotros debemos entender es que tenemos que seguir adelante hoy, tenemos que avanzar hoy, tenemos que seguir buscando hoy, tenemos que apresurarnos hoy, porque eso hará que también alcancemos a Cristo, que la meta sea certera, que no tengamos que esperar otros tiempos, porque el tiempo es hoy, porque ya hemos esperado demasiado y hemos estado estancados demasiado, o hemos estado caminando demasiado, pero no necesariamente obteniendo buenos resultados, porque no hemos puesto en el lugar que tiene que estar la meta, y la meta siempre será Cristo. Nos ministraba nuestro hermano que sembramos muchas veces, con semillas que seguramente no son las correctas, pero cosechamos poco.
Y en definitiva lo que obtenemos como que no nos satisface, no logramos alcanzar aquello por lo cual estamos trabajando, porque hay algo ahí que tenemos que pedirle, insisto sobre esto, al Espíritu Santo, que nos haga ver, que nos muestre, que determine por qué está aconteciendo esa cuestión. La ofrenda nos ministraba claramente, por ejemplo, que eso ocurre cuando no le damos trascendencia a lo que nos entrega la casa de Dios, lo que significa la casa de Dios. En el orden espiritual, claro. Lo hermoso de lo que acontece en la casa de Dios. Cuando nosotros no estamos entendiendo ese tipo de cuestiones, se nos empieza a ir el tiempo. Y el tiempo es valioso. Habrán escuchado un montón de veces. El tiempo, todo lo que tenemos, entre todo lo que tenemos, el tiempo es muy valioso. Y si quieres se lo traduzco así, el tiempo hasta muchas veces es dinero. Amén. Usted y yo trabajamos una cierta cantidad de tiempo y obtenemos cierta cantidad de dinero. ¿Sí o no? Me miró medio raro que el tiempo es dinero. Y yo, sí. Por eso cuando usted está dando una ofrenda, usted está dando algo de valor. Y en el orden físico, lo que usted está dando es tiempo. Señor, en mis manos, en tus manos, perdón, están mis tiempos. Ah, entonces tiene otro sentido, tiene otra connotación. Por eso dice que el que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra abundantemente, de esa manera va a segar. Y la abundancia del Señor es eternidad. Por eso nosotros sembramos naturalmente con un sentido espiritual, para que eso tenga una connotación celestial. Pero lo que estamos poniendo en el alfolí de manera espiritual y por amor a Cristo es tiempo. Es una parte fundamental, es una parte en un porcentaje bastante amplio. Tiempo. Porque costó tiempo ganar eso. Entonces, que usted y yo estemos sentados en este lugar, lo que estamos ganando es a Cristo. Lo que estamos ganando es tiempo. Estamos aprovechando bien el tiempo. Estamos redimiendo el tiempo. Porque eso se va a multiplicar, porque en Cristo hay ganancia. Muchos de los que están en este lugar han priorizado estar sentados en este lugar por amor a Cristo. Hasta han determinado no llevar adelante tareas laborales por amor a Cristo. Tenían opciones y eligieron a Cristo. Déjame decirte, mi amado, que eso refleja la ganancia que tu vida y mi vida tienen delante del Señor. Porque hay veces que no tenemos opciones, hay veces que tenemos que llevarlo adelante. Pero cuando hay opciones y elegimos a Cristo, déjenme decirles que siempre habrá ganancia. Porque estás sembrando y eso jamás irá a saco roto. Porque estás sembrando en Cristo. Porque hay una meta. Pero dijimos entonces que es seguir adelante, es seguir avanzando, es seguir buscando, es seguir apresurándome, pero también es seguir corriendo. Es seguir corriendo hacia la meta. Porque no podemos ir de forma distraída, no podemos menguar el paso. Porque hay un aceleramiento de parte del Señor. Él está acortando los tiempos
Por eso si te metes en el río de Dios hoy, sea cual fuese tu condición, tu recuperación será pronta. Lo hará rápido, porque ya no hay tiempos. Porque los tiempos proféticos se están cumpliendo y los tiempos de la iglesia sobre la tierra se están terminando. Y déjenme recordarles que nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces no es tiempo ni de sentarse, no es tiempo de caminar despacio. Es tiempo de seguir corriendo en el orden espiritual, pero correr hacia la meta. Y eso es lo que quiere ministrarnos el Señor en esta mañana. Porque hay un premio, porque hay una recompensa. Y 1 Corintios en el capítulo 9, el verso 24, pone base sobre esto. Y nosotros lo vamos a recibir en el nombre de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24, hace una pregunta. Nos hace una pregunta. El Señor, su palabra. ¿Lo tiene? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Sabían esto? Todos sabemos esto. Estamos en tiempos en el orden natural donde hace poquito terminaron los Juegos Olímpicos. Y esos Juegos comenzaron en definitiva teniendo presente la carrera en el estadio. Después, bueno, se sumaron otras disciplinas y demás. Pero en primera instancia se tenían presente esta clase de juegos, una carrera en la cual muchos están enlistados, muchos se anotan, muchos corren, pero en definitiva, uno solo es el que gana la carrera. En esa connotación, teniendo en cuenta el tiempo cronos, el tiempo cronológico en el que fue escrito, en tiempos donde gobernaba Roma, la mayor parte del mundo, entonces había también Juegos Olímpicos. Entonces viene Pablo y hace una analogía, hace un paralelismo, para que espiritualmente podamos entender lo que ocurría. Y les estaba diciendo, esto que yo les voy a decir, ustedes lo entienden cabalmente, no se les escapa. Eso es como si el Señor hoy viniese y tuviese que dar una analogía en Argentina. Lo que entiendo que haría es una analogía conforme el fútbol, porque todos lo entenderían. No podrían decir, no, qué raro, no estoy entendiendo al Señor porque no sé qué rayos dice. Se arbitraría los medios para que nosotros lo podamos entender. Eso es lo que está aconteciendo. ¿No sabéis? Sí que sabemos. Todos los que estamos en este lugar sabemos que en una carrera todos corren, pero uno solo gana. Seguimos entonces. Corran de tal manera que lo obtengan. Y está hablando del premio. Todo aquel que lucha, dice el verso 25, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, hace mención, corran, háganlo de tal forma, yo corro. Está conjugando el verbo correr de todas las maneras posibles para que lo podamos entender. Así que no estoy simplemente diciéndoles que ustedes lo hagan, dice la voz apostólica, yo también lo hago de esa forma. Es necesario que todos lo hagamos de esa forma. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como a la Bartola, no como a quien no le importa nada. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, anunciador para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Y esto es palabra de Dios. O sea que mientras corremos, nosotros estamos anunciando, pero no tenemos que olvidarnos de nosotros. No podemos decirles a los demás que corran y nosotros quedarnos quietos. Tenemos que correr, tenemos que avanzar, tenemos que seguir, porque tenemos detrás nuestro quienes vienen, quienes nos están siguiendo. Entonces esto lo podemos mencionar en el orden particular, en el orden personal, en el orden familiar, en el orden congregacional, en el orden ministerial, en el orden de servicio, porque no podemos hacerlo a la aventura. Tenemos que correr teniendo fija la mirada en el Señor, dice la Escritura, pero con una meta definitiva, con algo hacia donde tengamos que llegar. Por eso, en ese listado, otra vez con el listado, pastor, ya no me entra más nada. Hay un listado que venimos haciendo, por ejemplo, de las cosas que tenemos que hacer morir. Pero también hay un listado de las cosas que nosotros, de forma personal, tenemos que hacer. Pero ahora en el orden positivo. Ya no un listado de connotación negativa, que en definitiva nos beneficia. Porque la Biblia dice que el que lucha, el que corre, el que lleva adelante una disciplina, se tiene que abstener de muchas cosas. Por ejemplo, de lo que come. Por ejemplo, de los tiempos de descanso. Por ejemplo, de lo que le va a traer pensamientos optimistas. De todo eso nosotros tenemos que tener un listado. Porque si queremos correr, porque si queremos luchar, porque si queremos avanzar y tener resultados positivos en el Señor, resultados en definitiva espirituales, tenemos que ponernos metas. Por ejemplo, ¿a dónde queremos llegar de forma personal? Por ejemplo, el que a nada apunta, a nada pega. Amén. ¿A dónde quiero llegar? En el orden familiar. Si es que en algún momento me puse a pensar. Si no lo pienso, seguramente no voy a proceder como tal. Vuelvo a la carga con ese principio que nos acompaña, casi diría yo, como congregación. Tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Lo que pensamos es lo que después vamos a llevar adelante. Por eso es importante mirar en el orden espiritual de qué están cargados nuestros pensamientos, de qué está lleno nuestro corazón. Porque, por ejemplo, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón nosotros llevamos adelante un montón de cuestiones. Entonces, la pregunta sería, ¿tenemos metas? Esas metas, ¿son metas en el Señor? Y cuando digo metas en el Señor, no estoy limitando al Señor, ni estoy diciendo que solamente la meta es que nosotros podamos llevar adelante una tarea o una actividad en la iglesia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que todo lo que nosotros tenemos, primero que si tenemos metas. Porque la Biblia nos está diciendo, prosigo hacia la meta. Y claramente menciona a Jesús como esa meta máxima. Un lugar que no puede cambiarse. Pero dentro o en el camino también hay muchas metas. Entonces lo primero que deberíamos preguntarnos es si tenemos metas. Y anteponiendo a eso, si la máxima meta para nosotros es Cristo. Porque entonces todo lo que luego tengamos como metas, vamos a querer que esté el Señor
dentro de esos proyectos, de esos sueños, de esas metas. Si eso no acontece, mis amados, nosotros vamos a estar perdiendo el tiempo. Porque dice que Él nos llamó. Yo quiero asirme de Cristo, agarrarme de Cristo, de la misma forma que Él primero me agarró a mí. Yo antes no tenía objetivos claros, pero hoy sí, porque la preeminencia es Cristo. Ahora, todo lo que ponemos como metas por debajo de esa suprema meta, ¿tienen que ver con Cristo? ¿Está Cristo en el asunto? ¿Quiero que sea Él el que me acompañe? ¿O es simplemente metas personales? Que insisto, no están mal. Es muy triste la vida del hombre sin metas, sin cuestiones, cosas o lugares a alcanzar. Porque donde hay metas, hay un lugar a donde nosotros vamos a llegar. Y entonces comenzamos a trabajar para obtenerlo. Pero la iglesia de Cristo no puede correrse del eje de ganar al Señor, de obtener el premio que dará el Señor. Porque entonces seguiremos llevando adelante nuestra vida, nuestras metas, nuestros sueños, sin el Señor. Y eso es tristísimo. Porque seguramente muchas de ellas las vamos a cumplir. Y así como nos ministraba nuestro hermano cuando hacía referencia a las ofrendas y a la abundancia de todas las cosas, no que se está en contra de obtener bienes, pero eso no puede condicionar nuestra vida. No hace a la vida del hombre, dice Jesús, los bienes que obtiene. Puede estar cargado, es más, dice que puede haber un granero lleno de un montón de cosas. Pero si en definitiva el alma, el espíritu y el cuerpo no están en la presencia del Señor, con todo lo que eso implica, en definitiva no hay ganancia. Es efímero, porque eso se pierde. Porque esas cosas pasan. Es más, dicen que van a ser destruidas, van a ser quemadas. Y lo único que va a prevalecer son las obras en el Señor. Y es interesante porque se nos ha dado un espíritu conforme a la palabra para nosotros tener metas. Pero que la mayor de ellas sea alcanzar a Cristo. Entonces no va a ser un tema más ganar a mis hijos, ganar a mi esposo, ganar a mi esposa, ganar a mis amigos, a mis compañeros. No va a ser un tema más porque va a ser una meta a alcanzar. Tengo un objetivo, tengo un proyecto de vida. Y todos los otros, pastor, y los míos, y mi viaje a Cancún, hacelo. ¿Quién te lo impide? Y mi casa, así como ministraba Martín, y hacelo. Y mis estudios y mi profesión, hacelo. Pero con una meta: ganar a Cristo. ¿De qué serviría muchos años de una profesión, por ejemplo, si eso me alejó de su presencia? Si trastocó mis pensamientos, si me robó tiempos en los cuales yo podía estar disfrutando de su presencia.
Es más, muchas veces llevamos adelante un montón de metas personales que ni siquiera las disfrutamos, porque estamos turbados, porque estamos atribulados, porque hay queja, porque hay murmuración, porque hay un montón de situaciones que en definitiva nos sacan del gozo que proporciona estar en la presencia de Dios, aún haciendo esas cosas. ¿De qué nos serviría, por ejemplo, adornar nuestro hogar, nuestra casa, si lo hacemos en amargura? ¿De qué nos serviría, insisto, llevar adelante una tarea, un sueño, un proyecto, si todo lo que nos hace transitar hasta alcanzar esos objetivos son tristezas? A eso se refiere Cristo. A eso se refiere tener siempre la mirada. ¿De qué me serviría llevar adelante un montón de cuestiones si mis hijos se están yendo de la presencia de Dios? ¿De qué me serviría poner todas mis fuerzas en que tengan un buen pasar, insisto, un buen estudio, una buena profesión? Todas cosas, me uno a lo que decía Martín, todas cosas que están excelentes, que hablan bien de un creyente. Pero que no puede faltar Cristo, que sus metas estén abrazadas de la suprema meta, que es Cristo. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para qué? ¿Para quién? Eso va a determinar el alcanzar la meta y esperar el premio, porque lo hago con un objetivo claro. Yo amo al Señor, yo amo a mi familia, estoy hablando de mí en el orden personal, yo amo a la iglesia, yo los amo a ustedes, mis amados. No saben cuánto, ni se imaginan, es romántico, pero es verdad. Pero eso no puede ser jamás mayor al amor que le tengo a Cristo. Porque, o si no, no podría amarlos como tal. Porque he aprendido hace muchos años que el Señor ama a su iglesia. Entonces yo tengo que aprender a amar lo que Dios ama. Entonces amo a Dios y amo a su iglesia. Y la iglesia es familia. Entonces eso es un principio que nos tiene que acompañar. Amamos a la familia. Mi objetivo principal es mi familia y la familia de Cristo. Y cuando hablo de objetivos, es porque quiero obtener algo. Hay una ganancia en amarlos. Yo obtengo una ganancia, gracias Ju, yo obtengo una ganancia amándolos. Entonces usted es un interesado, pastor. Sí. Porque quiero ser de agrado al Señor. Ese es mi premio. Que al finalizar el día, saber que le saqué una sonrisa a mi Señor. O si lo puse triste. O si no hice lo que tenía que hacer, pudiéndolo hacer. O si lo hice mal. Porque quiero el premio de su presencia, porque lo quiero a Él. Porque tengo una meta, y esa meta es el Señor, y esa meta me da recompensas. Porque quiero que llegado el momento, si me toca irme antes o me toca irme después, me gustaría irme junto a mi familia. Hasta sueños hemos tenido donde el Señor levanta la iglesia y no sé, yo en el trabajo y siendo levantado, ¿y dónde estará mi esposa y Román? Y siendo todos levantados en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Porque creo en ese premio. Y porque sé que si el Señor me llevase hoy, mi corazón tiene esperanza. Y a los que dejo, quiero dejarles esa esperanza.
que es un premio. La esperanza de la salvación eterna es un premio para nosotros. Porque dice la Escritura que, por ejemplo, cuando se está despidiendo a alguien en un velorio, lloran muchos porque son como los que no tienen esperanza. Pero nosotros sí tenemos esperanza. Y llegado el tiempo, nuestra familia, los nuestros, estarán con nosotros nuevamente. Esa es la recompensa del Señor. Entonces casi que tenemos que dejarnos de preocuparnos por metas triviales y empezar a preocuparnos por la verdadera meta. ¿Ha alcanzado la salvación de Cristo mi esposo, mi esposa, mi hijo? ¿Tan importantes son un montón de cuestiones antes que esas? Tanto esfuerzo pongo sobre la tierra, insisto, no está mal trabajar para sostener a nuestra familia, para darles un buen pasar, para llevarlos. Pero ¿será más importante que todos estemos en la presencia de Dios? ¿Que disfrutemos al Señor? ¿Que entendamos que Él es el más grande, el mejor, el más hermoso, el elegido entre millares, adorado por los ángeles y por los redimidos? Entonces, mis amados, es tiempo de rever. Primero, si estamos teniendo metas, porque si no hay metas, estamos estancados. Entonces, hoy tenés que ponerte una meta. Y la meta es Cristo. Y después hay un montón de otras metas, pero que en esas metas, en esos objetivos, en esos avances, en eso seguir adelante, en esas apresuraciones, en ese correr, que sepamos hacia dónde. Porque la Biblia también menciona de muchos que corren hasta con un mensaje errado, otros que corren y que ni siquiera tienen mensaje, otros que trabajan pero no tienen ganancia. Que el Señor nos ayude a salirnos. Sí, mi amada hermana, durante algún tiempo, tu meta será criar a tu hijo, presentarle al Señor, acompañarlo en su crecimiento de fe. Y yo, pastor, ¿qué? ¿Cuándo recibo? La Biblia dice que la mujer se salvará criando a sus hijos. Mi amado hermano, si nosotros, como dice la Escritura, no tenemos la capacidad de proveer a los nuestros, con todo lo que eso implica, sea en el orden material, en todo lo que nosotros conocemos como provisión, pero no estamos dispuestos a proveerle y a trasladarle lo espiritual, déjenme decirle que todo lo que podamos darle será en vano si no tienen a Cristo. ¿Es buena la herencia? ¿Es bueno dejarlo? Claro que sí. Claro. Casas, autos, bienes, tierras, una cuenta en el banco. Pero si no tienen a Cristo, será en vano. Si podés llevar adelante muchísimas cosas, vuelvo a la carga, todas están muy bien. Paseos, comidas, mejorar la casa, mejorar tu vida, estudiar. Pero si el gozo de Cristo no acompaña todo eso que nosotros llevamos adelante, será en vano. Por eso el disfrute de lo que acontece en la casa de Dios.
Muchas veces, cómo nos manejamos en la casa de Dios es el reflejo de lo que en definitiva es nuestra vida y a lo que le hemos dado prioridad. Por eso tenemos que aprender a llevar cautivos, dice la Escritura, todos los pensamientos en obediencia a Cristo, que es el objetivo principal de esta reunión: glorificar el nombre de Cristo, adorar el nombre de Cristo, para que no estemos en este lugar pensando en otra cosa, sino en Él y en los beneficios que Él nos da. Entonces, lo que va a ocurrir es que vamos a tener claridad en todo lo que llevemos adelante, en lo que tenemos que hacer con nuestros trabajos, en lo que tenemos que hacer con nuestra familia, en lo que tenemos que hacer con nuestro esposo, con nuestra esposa. Voy a tomar porque Juli ya me trajo 2. Ya entendí el mensaje, Juli. Va a haber claridad de lo que tenemos que hacer con nuestros hijos en las edades determinadas, porque no es que dejaron de ser nuestros hijos a los 10, ni a los 15, ni a los 20, ni a los 30. A los 30 sí ya lo enviamos, Señor. Cumple el propósito. Pero siempre van a ser nuestros hijos. Nosotros vamos a tener 80, ellos van a tener 60 y van a ser nuestros hijos. Y nos van a necesitar. Y qué bueno que siempre encuentren un refrigerio que los conduzca a Cristo. Con errores, con virtudes, pero no cambiamos la verdad que es Cristo. Corremos hacia ese lugar. Entonces dijimos, número 1, conocer cuál es la meta mayor. Número 2, si hemos estado viviendo sin metas, simplemente por inercia, no va a haber ganancia ahí. Todo domingo, todos los domingos. Hay que ir a la iglesia. O hay que dejar preparada la comida el día anterior, porque después, si el pastor se extiende un poquito más de la cuenta, ya pero el colectivo. Bueno. ¿Se entiende, hermano? Es mucho más. Se me hace que estamos limitando y disminuyendo al Señor. Ponete metas. Ponete metas. Hermana, ponete metas. Sujétate. A partir de ahora me voy a sujetar. Diablo inmundo que no me deja sujetarme, me voy a sujetar. A Cristo. A todo lo que refleje a Cristo. Muchachos, vamos a amar como Cristo amó a la iglesia. Me lo voy a proponer, va a ser un objetivo. Voy a terminar eso que empecé. Y si lo que empecé estaba torcido, lo voy a empezar de nuevo. Lo voy a hacer bien. Porque el fin es terminar la carrera, pero terminarla con fe. Y para terminarla con fe se tiene que iniciar con fe. Porque esa fe que nos inició nos va a acompañar. Porque Él es el autor y Él es el consumador. Pero en el medio no nos deja huérfanos. Él sigue acompañándonos con fe. Él sigue acompañándonos con su palabra porque su palabra aumenta nuestra fe. Es seguir corriendo de la forma correcta. Porque si no, vamos a ser del grupo, el Señor nos lo permita, de los que fuimos heraldo para muchos, pero en definitiva
nos encontramos muchas veces como eliminados. Bueno, en el nombre del Señor eso hoy se tiene que terminar. Prosigo a la meta, me levanto, me pongo metas. Voy a ser el esposo que tengo que ser, voy a ser la esposa que tengo que ser. Basta, che. Voy a ser el hijo, voy a ser el hermano que tengo que ser. Voy a correr hacia ese lugar. Voy a ser el servidor que tengo que ser. Voy a llevar adelante el ministerio que me concedió el Señor. Y lo voy a llevar adelante bien. Por amor a Cristo. Amén. Miren esta referencia. Palabra de Dios para todos. Gálatas capítulo 5, verso 7 dice, ustedes corrían bien. Es más, esta versión dice, ustedes corrían muy bien. Y pregunta nuevamente, ¿quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? La Biblia hace mención a doctrinas contrarias, que también lo pone como vientos de doctrinas, que son enseñanzas, que son operaciones, que son potestades, que ingresan a nuestra mente. Alguien enseña a nuestra conciencia, por eso tenemos que estar atentos. La Biblia dice, ustedes corrían bien, pero se introdujeron un montón de otras doctrinas que son falsas y ustedes permitieron que eso ingrese a sus vidas y a sus corazones. Y eso lo que hizo fue correrlos del camino. Entonces corrían, venir. ¿A dónde vas? ¿A dónde va, hermano? Y entonces un día vemos al hermano que estaba y que transcurrido el tiempo no está. Corre, pero vaya a saber a dónde. A veces eso ocurre espiritualmente en nuestros corazones, en nuestra mente. Estamos físicamente en un lugar, pero nos hemos ido a otro lado ya. Como dice la Escritura, en el orden conceptual, el corazón se fue a otro lugar. Y como el corazón se fue a otro lugar, lo que sigue detrás después, más tarde, más temprano, es el cuerpo. Y lo que considerábamos, el Señor está siendo muy contundente con esto. Lo que antes considerábamos como sublime, como agradable, como algo que no podía correrse de ese rango de grandeza que el Señor le ha dado, con el tiempo, no es tan así, no es tan importante, no es como pensaba. Pero Él sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Ustedes corrían muy bien. Esta es una palabra de advertencia. Ustedes corrían muy bien. ¿Quién los estorbó para no seguir a la verdad? Pero habla de correr. ¿Quién los convenció? El diablo, que el Señor lo reprenda, es padre de mentiras, mentiroso desde el principio. Quiere copiar. Toma lo de Dios, lo trastoca y va trabajando para que el creyente sea cautivado por ese convencimiento. El que convence es el Espíritu Santo, dice la Escritura. Entonces, la misma palabra viene y dice, ¿quién se puso de igual a igual? ¿Cómo tomaron como importante el convencimiento del Espíritu Santo por sobre lo que viene a decirles otro? El Espíritu es el que convence y el que guía toda verdad. Entonces viene la Escritura y nos hace entender de que
también del mundo contrario van a querer venir a convencernos. Pero de lo contrario. Lo que nos está diciendo la Escritura es vuelvan, volvamos. Si por alguna cuestión se nos corrió. Y pregunta, porque eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Quién fue el que me convenció? ¿Acaso Dios me va a sacar de su presencia? Si Él dice en su palabra que a donde vayamos, Él ahí va a estar. Sí que tenemos que preguntarnos por qué corremos, pero ya no estamos corriendo ni de forma efectiva ni hacia la meta. Corremos por el simple hecho de correr. Como Forrest. Cam. ¿Qué dijo? Y me dio ganas de correr. Y corrí. No me deje mentir, hermano, así dijo. Claro. Y sirvo. ¿Y por qué sirvo? Y yo me levanté porque había que levantarse. No sé muy bien por qué. ¿Qué les pasó? Dice el Señor. Y pondera lo que hacíamos. Ustedes corrían muy bien, dice. Entonces tiene que haber un recuerdo, una memoria espiritual. Tenemos que sentarnos y decir, ¿qué hacía yo? Que el Señor está diciendo que yo lo hacía muy bien y que ahora ya no lo estoy haciendo así. Voy a recordar. ¿Qué hacía? Que lo hacía muy bien. Lo voy a volver a hacer. Voy a retomar el camino. Voy a seguir avanzando, voy a seguir corriendo, voy a seguir apresurándome, voy a seguir adelante, voy a seguir buscando. No me voy a detener. La palabra de Dios viene a decirnos, no te detengas. Seguí corriendo. Pero hacelo bien. Hagámoslo bien. Amén. Y que el único al que le demos lugar a que nos convenza sea el Espíritu Santo. Porque Él es el único que nos va a guiar a toda la verdad. Amén. Miren, hay funciones que los ministros tenemos. Una de ellas es la que comúnmente conocen, que es la de predicar, la de anunciar, la de enseñar. Eso es parte. El trabajo es un poco más extenso, un poco más tedioso, un poco más profundo. Estoy hablando de, por ejemplo, nuestra tarea pastoral. Pero todo lo que nosotros anunciamos, enseñamos, insistimos y hasta creo que medio pesado también a veces. ¿Amén? ¿Dijo alguno? No. Pesado en el buen sentido, reiterativos. La Escritura dice que debe ser así. Porque para el que oye no es gravoso, es beneficioso que se nos recuerde constantemente. Un padre a un hijo que no entiende o que a veces se pone medio rebelde o que constantemente le está insistiendo, le está diciendo, lo está corrigiendo. Bueno, así es Dios. Y lo hace por medio de su palabra y lo hace por medio de sus autoridades, de sus ministros, de sus pastores, de la paternidad que Él ofrece en el orden espiritual. Y veo las rogativas apostólicas
aún a Pablo, el apóstol, como con una impuesta necesidad, como no pudiendo callarse y no advertir. Y eso es lo que nos mueve, eso es lo que me mueve realmente. Que la bendición sea para con la iglesia, poder presentarlos a ustedes como una novia, que esté limpia, que esté pura delante del Señor en el día que Él venga a buscarlos. Y tenía acá unas anotaciones y este pasaje me resultó bastante interesante. Está en la Nueva Versión Internacional y tengo Filipenses capítulo 2. Creo que los chicos de proyección, no sé si se lo había puesto, pero quería leérselos, porque esto nos tiene que acompañar aún como papás, como siervos de Dios, entender el porqué. Filipenses capítulo 2, verso 13 dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Ministrábamos desde el principio que el Señor va a cumplir su propósito en nosotros. Él lo va a hacer porque lo predestinó de esa forma. Es lindo saber eso, mis amados, que fuimos escogidos por el Señor. Podríamos haber sido del grupo que rechazó al Señor. Sin embargo, estamos en este lugar con todas las dificultades, con todos los errores, con un montón de cosas. Pero qué maravilloso es que el Señor nos mira como su amada. Preciosa mía, dice el Señor, hermosa mía. Él produce el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo, hagan todo sin quejas ni contiendas. Casi que por favor, estas son rogativas apostólicas. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Esa es una de las tareas más importantes que nosotros nos hemos dispuesto como pastores de esta casa. Así, que mantengan en alto siempre la palabra de vida. Porque entonces, en el día que Cristo vuelva, yo y estoy hablando de mí, me voy a sentir satisfecho de no haber corrido en vano. Cada vez que nosotros tengamos una intencionalidad de presentar al Señor, es justamente para levantar la palabra de vida. Y eso nos hará entender, será manifiesto. Habrá gozo. Quiero mi corona, Señor, de saber que tu amada está preparada, está lista. No corrimos en vano, jamás, porque el trabajo en el Señor jamás es en vano, siempre da fruto. Amén. Termino y adoramos al Señor. Vamos a ponernos de pie. La versión Dios habla hoy en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 1. Dice: por eso, nosotros, hermanos, está hablando de nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, casi que si se dan vuelta así, está tu hermano, tu hermana, tu papá, tu hijo,
Porque demostraron su fe. Por eso están acá. Están demostrando su fe. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos. Yo digo amén. Y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. ¿Se animan a levantar conmigo sus manos? Y vamos a decírselo juntos al Señor. Vamos a correr con hidalguía, vamos a correr con fortaleza, vamos a correr con integridad, vamos a correr muriendo todos los días con el fin de ganar a Cristo. Vamos a correr, nada nos va a detener. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir buscando, nos vamos a seguir apresurando, pero también, Señor, vamos a seguir corriendo. Vamos a seguir corriendo la buena carrera de la fe, entendiendo que un día nos darás esa corona. Y no solo a mí, Señor, porque mi deseo es que también se las des a todos los que aman tu venida. Señor, pon en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, para que podamos proseguir hacia la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Señor, tú eres la meta. Queremos alcanzar a Cristo. Queremos llegar y queremos hacerlo de forma legítima. Por eso enséñanos en este tiempo que resta sobre la tierra a correr de forma legítima para que podamos alcanzar el premio. Ese mismo que has preparado para nosotros. Porque ciertamente vengo en breve, dice el Señor, y mi galardón, mi premio, mi recompensa viene conmigo para dárselo a todos los que esperan mi retorno. Señor, tu unción no falte, tu gracia, y así como leíamos esta porción de tu palabra, corramos con fortaleza la carrera que aún tenemos por delante. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Se han creído a la palabra? Palmas de alegría. Vamos a levantar el nombre de nuestro Dios aquí. Gloria y honor. A ver. Gloria y honor, honra y poder sean dado a nuestro Señor. Eso es. Toda creación, toda nación se inclinará ante nuestro cielo y tierra, adorar.
ver cómo lo dice la iglesia. Nunca pasará. Otra vez que se oiga. Nunca pasará. Que se haga sonar en este lugar.